The Last Kingdom cuarta temporada. ¿Qué pasó y qué significa para la temporada 5 de El Último Reino? Si quieres saber sobre esto y más, sobre series, películas, datos interesantes sobre el mundo del entretenimiento, este canal es el indicado para ti. Recuerda suscribirte, activar la campanita, puedes seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción y recuerda, yo soy Josué TV. La cuarta temporada de The Last Kingdom, El Último Reino en español, serie británica basada en las novelas de The Saxon Histories de Bernard Cornwell, está disponible en Netflix desde el domingo 26 de abril de 2020. En los 10 nuevos episodios, después de la muerte de Alfred, las alianzas entre los reinos se han resquebrajado. Uhtred considera que es el momento adecuado para desafiar a su tío Ælfric y recuperar así su hogar ancestral, Beckbanburg. Sin embargo, el destino cambia en una dirección diferente, llevando a Uhtred a darse cuenta de que su camino está ligado al sueño de Alfred, de una tierra unida. Esto y los demás sentimientos de Uhtred por Æthelflæd le llevan de nuevo a una política que amenaza con hacer estallar en la guerra. ¿Qué pasó al final de la temporada 4 de The Last Kingdom? En el último episodio de la cuarta temporada de The Last Kingdom, a pesar de que Edward luchó con todo lo que tenía, dejó a Winchester sin vigilancia, provocando que los daneses tomaran la ciudad y sus dos herederos, madre, esposa y suegro, quedaran a merced de Sigtryggr. Aunque Uhtred le aconseja negociar, el rey le da la orden de quemar todo. A diferencia de Ragnar, Snood y Brida, Sigtryggr busca paz y tierra donde sus hombres puedan establecerse. Así que para frenar el ataque de Edward utiliza a los hijos de su rival. Sin más opciones, Uhtred se intercambia a sí mismo por los hijos del rey. Uhtred intenta negociar con Sigtryggr, pero Brida, que solo busca venganza, arroja la espada de Uhtred entre los cadáveres para hacer creer a Edward que su guerrero más poderoso fue asesinado. Aunque el último empujón que se necesitaba para que la guerra se desate lo da a Æthelflæd cuando regresa con los ejércitos de Mercia después de derrotar a los daneses en Eorfreywic y sugiere atacar sin piedad. Entonces, los ejércitos de Mercia y Wessex se unen e inician una batalla brutal. Para evitar más desparramiento de sangre, Uhtred interviene y logra que Edward escuche la propuesta de Sigtryggr, el reino del norte con su capital en Eoferwic, a cambio de la paz en los otros tres reinos. Además, Stiorra también irá con él. Así, la cuarta temporada de The Last Kingdom terminó con la paz temporal entre sajones y daneses. ¿Qué significa el final para la temporada 5 de The Last Kingdom? Aunque Edward aceptó el acuerdo de paz, es claro que no desistirá de su sueño de unir todos los reinos anglicanos. Por eso, le explica a Æthelflæd que Sigtryggr les ha enseñado que hay otras formas de conquistar un reino además de la guerra. Otra cosa que queda clara al final de la cuarta entrega de The Last Kingdom es que la guerra aún no ha terminado. Existen muchos factores que más adelante podrían alterar la paz. Aethelm envenenó a Elwit para asegurarse de que no se convirtiera en una amenaza para su nieto cuando Edward muriera. Sin embargo, Brida sobrevivió y dio a luz al hijo de Nut. Heston escapó antes de que la batalla comenzara y Uhtred se queda al cuidado del primogénito del rey Edward. Aunque Netflix aún no ha renovado la serie para una quinta temporada, todo parece indicar que hay aún más historia por contar, sobre todo considerando que esta ficción se basa en las novelas de Bernard Cornwell. ¿Habrá temporada 5 de The Last Kingdom? The Last Kingdom ha tenido un patrón de lanzamiento algo distante por ser una producción grande y siempre estar cambiando de casa productora. La primera temporada se emitió en octubre de 2015, pero el programa no regresó hasta marzo de 2017. Para su tercera temporada, Netflix asumió parte de la producción y la misma se lanzó en noviembre de 2018. Y la temporada 4 de The Last Kingdom se lanzó en abril de este año 2020. Todo eso sugiere que sería alrededor de un año y medio para el lanzamiento de la temporada 5 de The Last Kingdom, que sería aproximadamente alrededor de octubre de 2021. Sin embargo, la pandemia que estamos pasando probablemente signifique que cualquier producción en la serie, una vez que se renueve, no pueda comenzar hasta más tarde.
por lo que es muy posible que la temporada 5 de la serie de drama no llegue a Netflix hasta algún momento en 2022. Hasta la fecha, Netflix no ha confirmado ningún regreso de la serie oficialmente, así que los fans tendrán que esperar un poco más para descubrir cuándo la misma será renovada para una siguiente parte. Es claro que así será, en especial por la historia que dejó la cuarta temporada de The Last Kingdom. Si te ha gustado el video, te invito a darle like, suscribirte al canal de Josué TV. Tendrá muy buen contenido, todos los días subimos video y está pendiente para nuevas actualizaciones de contenido. Recuerda activar la campanita, puedes seguirme en mis redes sociales y recuerda, yo soy Josué TV.